Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Marco Oviedo, analista económico. Marco, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola Salvador, muchas gracias por la invitación. Platiquemos, Marco, si te parece bien, del tema pues candente, el hilo conductor de lo que ha sido hasta ahorita el 2022, que tiene que ver con la inflación global y por supuesto pues con las decisiones de los diferentes bancos centrales. Comencemos, si te parece bien, con la Fed en Estados Unidos. Sí, ha habido una expectativa enorme y de hecho el comportamiento de los mercados han respondido a esta expectativa de lo que va a hacer la Reserva Federal para enfrentar estas presiones inflacionarias que no se habían visto en mucho tiempo, ¿no? Incluso tienes anécdotas de que hay algunos que hacen trading que nunca en su carrera habían experimentado este tipo de eventos que desde los 70s y 80s no se veía, ¿no? Con una inflación en Estados Unidos de casi el 8%, el máximo hasta ahorita, y es un fenómeno global, ¿no? Tienes tasas de inflación en Europa del Este cerca del 14%, en América Latina también de cerca de 12, 13%, y aquí en México pues también la inflación se fue hasta 7%, y eso porque el gobierno pues está ayudando con el precio de la gasolina. Pero para no mezclar cosas, vámonos con la pregunta de la Fed. La Fed ya mandó una señal muy clara de que va a subir 50 puntos base en junio y 50 puntos base en julio. Esto te pone a la tasa de interés en 2%, ¿no? Recordemos que venía de un nivel muy bajo, era casi cero, ¿no? La inflación pues, se ha disparado y las expectativas de inflación, si bien las de muy largo plazo no se han desanclado, las de, digamos, corto, mediano plazo, que son las de 5 años, sí subieron, y eso yo creo que pues, más le preocupó a la Fed estar, como dicen, atrasado, rezagado, detrás de la curva, como se dice, y el temor de los mercados es uno, si efectivamente la Reserva Federal iba a empezar a subir tasas muy rápido, y si esto pues iba a generar problemas en la actividad económica. Entonces, yo creo que por ahora la Fed lo ha hecho bien, ¿no? La tasa estaba muy abajo, tiene que llegar a un nivel más cercano a la neutral, que supuestamente es la tasa que no te da ni un estímulo, pero tampoco te contrae la economía, que la estima en 2,5, que es un número, pues hasta en cierta medida mágico, que se estima de diversas formas, pero digamos que en promedio podemos tener seguridad que es ese número. Entonces, llegarían a 2% a finales de julio y la pregunta es qué van a hacer después, ¿no? En los últimos días ha habido este temor de que subieran más allá de eso. Hubo miembros de la Reserva Federal que mencionaron que tenía que llegar incluso a niveles por encima de 3, ¿no? Y por otro tenías otros que decían que a lo mejor convenía hacer una pausa, ¿no? Hemos estado entre esas discusiones. A mí me gusta hacer una analogía como cuando calientas el agua en la regadera, ¿no? Que te vas a meter a bañar, que primero pues sale el agua muy fría, le subes mucho a la caliente, sale de más caliente y luego pues le tienes que meter un poco de agua fría. Yo creo que estamos ahí, ¿no? En donde le han echado mucha agua caliente a los mercados y la Reserva Federal tendría que ir modulando sus intenciones, ¿no? Yo personalmente creo que después de subir esos 100 puntos base en el verano, hacia septiembre, noviembre y diciembre subirán 25 puntos base y entonces la tasa estaría en 2,75 al final, que ya estaría arribita de la neutral, ¿no? Y esto yo creo que ya es contraccionista si le sumas además el hecho que están haciendo lo que se llama el quantitative tightening, ¿no? La restricción cuantitativa de la cantidad de bonos que habían estado en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que sí se viene una reducción de la liquidez importante que los mercados ya lo registraron, ¿no? Lo que se llama las condiciones financieras sí se han apretado, la caída
en los mercados ha sido brutal, ¿no? Una corrección muy importante. Y la discusión ahora en el mercado de valores, bueno, y también en el mercado de bonos es cuándo va a haber una capitulación, cuándo las tasas van a encontrar, digamos, un nivel estable y cuándo, digamos, en el mercado de capitales ya hay oportunidades de empezar a ponerse optimista y empezar a comprar otra vez acciones, ¿no? Yo creo que estamos ahí, pero hasta ahora es muy claro que el verano es un primer paso, a ver cómo vienen los datos, y ya en septiembre yo creo que sí van a tener que echarle un poquito de agua fría. Oye, ¿cómo se está moviendo esto hacia el resto de los mercados emergentes, a México en particular? ¿Cómo ha sido el efecto que se ha dado de esta agua caliente para los mercados emergentes? Sí, este fenómeno de la inflación fue más evidente en los mercados emergentes, tanto en América Latina como en Europa. En México en particular, nosotros nunca vimos que la inflación cayera tanto. Si tú recuerdas, durante 2020, que fue la pandemia, que algunas economías estaban registrando incluso niveles de inflación muy bajos. En México no. Entonces, como que México ha reflejado un poco los problemas que se venían. No habían bajado los precios, digamos, no se desaceleraron tanto, porque ya venían esos problemas de suministro, de demanda excesiva sobre bienes y no sobre servicios, y la inflación en México ya venía respondiendo a una dinámica de presiones, ¿no? Entonces ahí el Banco de México se adelantó desde julio del año pasado a subir. Infelizmente, esas subidas no han sido suficientes para reducir las presiones hacia inflación futura, es decir, las expectativas en el corto plazo de inflación ha tenido que subirse porque la inflación ha sorprendido. Y Banco de México, pues, era el primer emergente que debía estar siguiendo a la Fed. Yo creo que la Fed, si bien es un piso, es decir, Banxico tendría que estar subiendo por lo menos 50 puntos base en junio y 50 puntos base en julio, yo creo que va a tener que hacer un esfuerzo adicional, porque en México yo creo que está pasando algo diferente y tiene que ver con las políticas que se han implementado en esta administración, que desde mi punto de vista tienen efectos negativos sobre la dinámica de inflación. Uno, porque todo esto que se hizo de tener a la inversión sumida por mucho tiempo, no solo por la pandemia, sino por la incertidumbre sobre políticas como son la energética, la cancelación del aeropuerto, yo creo que el producto potencial en México sí cayó, y eso hace que tu tasa neutral sea un poco más alta, y que necesites frenar desde antes estas presiones si tu objetivo de inflación no ha cambiado, que es el 3%. Y por otro lado tienes otras políticas que también son inflacionarias, todo lo que se ha hecho en la parte energética, que reduce la competencia en el sector, que podría pensar que los energéticos van a ser más caros en el futuro, eso también es inflacionario. Entonces yo creo que sí está ocurriendo un fenómeno estructural que va a obligar a México no solo a subir conforme la FED, sino subir por arriba. Entonces, esto yo creo que la Junta ya lo ha identificado, y en su último comunicado, y en las minutas también está la frase donde considerarían ajustes mucho más contundentes para garantizar que la inflación va a caer conforme a sus pronósticos, ¿no? Y yo lo interpreto eso como una subida de 75 puntos base, ¿no? Podrían seguir subiendo en ese ritmo dependiendo cómo vengan los datos, pero yo sí veo ya una tasa terminal de muy cercana al 10%, que esto nunca se había visto en la historia reciente del Banco Central. Pero yo creo que los choques y lo que está experimentando la economía también es inédito, ¿no? Entonces, podemos esperar que las tasas también en México estén en niveles altos por un periodo prolongado, yo creo. Porque también, y ese es el otro tema que podemos discutir, es si ya la inflación tuvo un pico y cuándo va a bajar, y eso puede tomar más tiempo, ¿no? Sí, de hecho, quienes en esta nueva situación no estaban pues tan al tanto de los efectos económicos o de cómo la economía, un factor puede ser al mismo tiempo bueno y malo, y más bien es ver de qué manera ese mismo factor puede afectar a otros elementos de la economía. Creo que valdría la pena discutir un poco justo sobre los riesgos de recesión que pudiera generar
este episodio, ¿no? Hay algunas personas que hablan de estaflación, que pareciera ser pues un círculo vicioso al cual las economías no debieran de entrar. ¿Cómo lo estás viendo tú, Marco? Sí, es desafortunadamente el mecanismo principal de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Digamos el canal principal, perdón, en Estados Unidos, es a través de los efectos en la demanda de la tasa de interés. Entonces yo creo que sí tiene que la economía de Estados Unidos frenarse, ¿no? Eso también tiene un impacto directo en la economía mexicana. Los canales para México no son tan directos, más por el lado de las expectativas, pero en Estados Unidos sí tendríamos que ver que la economía pierda fuerza. Y ahí pone en evidencia ese riesgo de que se vaya a una recesión, sobre todo por la naturaleza del choque de inflación, ¿no? El choque, si tú lo ves en un diagrama de oferta y demanda agregada, tienes primero un choque de inflación, de oferta, perdón, que te hace subir los precios y te reduce la cantidad. Es decir, ya de un principio el choque es estanflacionario, por decirlo así, porque te lleva a un lugar donde tienes mayor inflación y menos actividad. Y luego lo que quiere hacer la Reserva Federal es bajar la demanda, que si bien te puede ayudar a bajar la inflación, la actividad tiene que bajar todavía más. ¿Qué tanto va a bajar para caer en recesión? Desde mi punto de vista va a depender que el choque inicial de oferta ayude a que la actividad económica tenga un soporte que permita que esa caída en la demanda no sea tan brutal o tan radical, y lo que veamos sea una desaceleración muy leve si estos choques se deshacen y vemos que efectivamente la inflación cayó y la Fed se detiene donde yo te dije en 2.75, o que por el contrario los choques persistan. Entonces el pullback, lo que tiene que frenar la Fed sea mayor, y entonces sí lleguemos a una recesión que te implique que la actividad va a caer mucho más, que la tasa de interés tiene que ir todavía mucho más allá de las 2.75, 3.5, incluso 4, y entonces sí tendríamos un 2023 muy, muy gris, muy, digamos, poco dinámico y con muchas preguntas, ¿no? Ese escenario está latente, pero yo creo que todavía hay elementos que te podrían hacer pensar que ese escenario que te estoy contando, una desaceleración leve, todavía puede ocurrir, ¿no? Pero sí, estamos en esa expectativa, ¿no? Ya. Oye, Marco, muchas gracias por el análisis, que incluyó hasta gráficas. Muchas gracias que nos acompañaste en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Gracias, Marco. No, gracias a ti, Salvador, y nos vemos a la próxima. Él es Marco Oviedo, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal, y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.